La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente les saludo en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra. Estamos leyendo las cartas de San Pablo, este material tan interesante que nos ha dejado como una experiencia de vida, que habla de los problemas que tuvo que enfrentar el apóstol, pero sobre todo su enseñanza. Las cartas tienen siempre una parte doctrinal y una parte que llamamos parenética. La parénesis es la parte exhortativa, donde Pablo da algunas recomendaciones, algunos consejos, cómo vivir en la comunidad. Hoy quiero llegar al final de esta primera carta de San Pablo a los Corintios, justamente en el capítulo 15, versículos del 1 al 11, donde Pablo llega al final con esta experiencia hablando de la resurrección de Cristo. Como siempre leemos el texto, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron, y en el que han preservado. Es el evangelio que los está salvando, si lo conservan tal y como lo anuncié. De no ser así, habrían creído en vano, porque yo les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todos, se me apareció a mí, como si se tratara de un hijo nacido fuera del tiempo. Yo, que soy el menor de todos los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En cualquier caso, tanto ellos como yo, esto es lo que les anunciamos y esto es lo que ustedes han creído. Hasta aquí pues nuestro texto. Vean qué interesante síntesis hace Pablo del misterio pascual. Ha hablado en la carta de los problemas que ha tenido en relación a los judíos de origen, a los cristianos de origen judío, personas muy radicales, ha enfrentado las divisiones, ha aclarado el sentido de la Eucaristía, ha hablado del amor, y ahora un Pablo pleno que se pone en esta vía como un transmisor de lo que él a la vez ha recibido. Es decir, aquí se habla pues de una fidelidad a la tradición. Sabemos que hay dos fuentes de revelación, una es la Escritura y otra es la tradición. Y nos atrevemos a decir que antes que la Escritura está la tradición oral, obviamente, lo que se conservaba y luego se pone por escrito. Pero son dos fuentes de revelación, algo que los hermanos protestantes no aceptan. Ellos aceptan sola escritura, solamente lo que está escrito, pero no aceptan esta parte de la tradición, que es igualmente
importante. Si no hubiera habido tradición, no existiría la Escritura. Pues Pablo se pone en esa línea. Dice, yo les anuncié lo que a la vez yo he recibido. ¿Y qué ha recibido Jesús? Perdón, ¿qué ha recibido Pablo? Pues la buena noticia. Ha recibido ese impacto profundo en su corazón. Ha recibido el anuncio de Cristo. Recuerden que Pablo perseguía a los cristianos. Él siendo un judío fiel, pues lo toca la gracia de Cristo. Y le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, Pablo se convierte en un enamorado de Jesús, con una misión específica, llevar el evangelio a los paganos, es decir, a los que no eran judíos. Ahora, ¿cuál es el corazón de ese querigma? Cuando hablamos de querigma, siempre entendemos como un anuncio gozoso. Es el corazón del evangelio, el corazón de la predicación. ¿Qué es lo que recibió Pablo? En primer lugar, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y aquí está de fondo, sin duda, muchas citas del Antiguo Testamento. Baste recordar los cánticos del profeta Isaías, sobre todo el cuarto cántico en el capítulo 53, cuando habla de ese siervo que asume los pecados de todos. Él carga con nuestras debilidades. Era pues consciente y eran conscientes no solamente Pablo, sino los demás apóstoles y los judíos que habían recibido la fe, que Cristo era precisamente ese que anunciaban los profetas, que anunciaba Isaías, era el que iba a morir por nuestros pecados. Yo les transmití en primer lugar que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Esta es una realidad también. Entendamos que la sepultura de los judíos no era como la nuestra. Nosotros sepultamos a nuestros muertos verticalmente. Abrimos un agujero en la tierra y ahí sepultamos a nuestros difuntos. En los judíos no, era sobre una ladera, es decir, los enterraban horizontalmente. Abrían una parte en la ladera de algún cerro y ahí hacían las diferentes sepulturas y en esos agujeros introducían el cuerpo. Y esa sepultura era sellada con una piedra pesada, obviamente, que no podían mover entre pocas personas. Era sellar literalmente la sepultura. Por eso recordemos cuando las mujeres el domingo van muy temprano, quieren ungir al Señor, le llevan algunos aromas, algunos perfumes, pues lo primero que se encuentran es que la piedra ya ha sido movida. El sepulcro está vacío. Cuando llegan, no miran hacia abajo, sino enfrente, y en esa sepultura ya no está Jesús. Entonces, es un elemento importante que Jesús, como judío, como hombre, pues también fue sepultado, fue introducido en la tierra. Dos cosas pues, que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y este va a ser el punto más álgido de la predicación de Pablo y del querigma, la resurrección. Cómo el Padre no abandonó a su Hijo en el sepulcro. El Padre lo levantó, lo resucitó.
Y en la resurrección de Jesús está también la esperanza de nuestra propia resurrección. Hay en la Eucaristía una parte, en la recomendación final que se hace del difunto, dice que descanse aquí hasta que el Señor lo despierte. Incluso desde la oración colecta en la Eucaristía, dice esta persona que se ha dormido en Cristo. La muerte es un dormir y un día el Señor nos va a despertar, nos va a levantar para participarnos de la gloria de su resurrección. Obviamente una resurrección que es una vida nueva. Muchos se preguntan, ¿será el mismo cuerpo material? Obviamente no. Si es una resurrección, si es una participación plena de Dios, este cuerpo físico ya no es necesario. Este cuerpo es caduco, este cuerpo se enferma, este cuerpo tiene mucha debilidad. El cuerpo glorioso será, sí, nuestra misma conciencia, seremos nosotros mismos, pero en un estado nuevo, en un cuerpo glorioso, donde esa plenitud se participe de Dios. Ese lugar donde ya no hay necesidad de nada, ya no nos va a doler nada, ya no vamos a tener que andar pidiendo, que andar mendigando a veces el amor. Ya no seremos mendigos del amor porque Dios será todo en nosotros. Eso es lo que esperamos en la resurrección, que este cuerpo corruptible se revista de un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, que participe de esa visión del estar frente a Dios, ya no con estos cuerpos caducos, sino un cuerpo que solamente goce y participe de la gloria de Dios. Esto que nos anime, queridos hermanos, a ver la muerte con esperanza. No veamos la muerte como una fatalidad, como algo que siempre nos va a marcar por el dolor. Es cierto, somos humanos, vivimos de sentimientos, pero ante todo la esperanza en la resurrección. No hay cosa más grande que aspirar un día que nuestro cuerpo sea resucitado. Finalmente, dice Pablo, se apareció a Pedro, a los 12, a 500 hermanos, y dice, finalmente se me apareció a mí, que soy el último, como un nacido fuera de tiempo. Algunas traducciones dicen que soy como un aborto. Dice, yo soy el menor de todos los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué hermoso testimonio de Pablo, hablando de la resurrección, hablando del misterio pascual de Jesús, reconociendo su debilidad, que no es nada, que no es nadie, pero es alguien muy grande. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué es Pablo? Pues el gran apóstol, el gran enviado, el hombre convencido de que la vida de Cristo ahora está en él. Dirá Pablo después, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Pues bueno, síganos pues, recuerden los viernes, nos van a encontrar desde temprana hora, compartan este material ahí con los amigos, con la familia. Síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta de un servidor en Facebook, Julius Carrillo, todos los viernes, ahí nos encontrarán. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.